Buenas chavales, este vídeo va a ser un vídeo cortito que os voy a enseñar una compensación en la que podéis conseguir, si tenéis suerte, 200, 300 flames rojas, negras, honor, medallas de esta de honor, da 10.000 por 112, pues creo que son 112.000, no lo sé, me estaré equivocando porque soy malísimo en las matemáticas. Y me ocurrió una cosa estos días atrás, y es que fui muy listo y borré una cosa y borré un montón de vídeos que tenía preparados, vídeos de cómo conseguir el Mesogear, reacciones brutales en las que conseguía equipo como este con Meso Drop y me ponía Dios, pero no de decir oh qué sorpresa, suscríbete, no, que bueno, que si quieres suscribirte, perfecto, pero no, suscribirse de decir, eran reacciones de decir, hostia puta, de quitarme la camiseta, volverme loco, reacciones nunca vistas en el Maple y las he perdido, y obviamente no voy a reaccionar así otra vez porque no sería natural, pero en ese momento se me fue la olla. Pero bueno, os voy a enseñar dónde tenéis que ir, qué tenéis que hacer para conseguir esa compensación si tenéis suerte. Vale chavales, va a ser un vídeo cortito, pero quizá a alguien le ayude. Yo no sé ni cómo lo descubrí y la verdad es que es bastante interesante y me ha servido muchísimo para mejorar mi equipo del Nightlord, que va a ser un futuro Dual Blader, y también mejorar y conseguir el Inner Ability que se ve en la habilidad interna. Tú puedes conseguir un 100% de Mesogear, de porcentaje de Meso, pero puedes conseguir hasta un 120, que en este caso me han dado un 19%, porque Nexon es así de troll. Dice 20%, no, te vamos a dar un 19. Claro, si me pongo ahora a resetearlo, pues por muchas medallas de honor que tenga, por un 1% no creo que merezca la pena, pero bueno, vosotros ya me lo ponéis en los comentarios si merece la pena seguir reseteándolo por mucho honor que tenga o no. Que un 1% tú crees que se notará o que no, no sé la verdad. A ver, tenemos que irnos a Quick Move, movimiento rápido. Nos vamos al portal dimensional y después nos vamos abajo del todo, no, nos vamos arriba, al muro de evento. En el muro de evento puede entrar todo el mundo, hasta gente de nivel 1. En este sitio hablamos con la administradora Maple. Y aquí tenemos varias misiones, por ejemplo, si creo que si leemos esto, nos dan una mascota, pero a mí no me interesa, pero bueno, vamos a darle. Tú tienes que hablar, bla. ¿Veis? Te han dado... ¿Qué me han dado? A ver. Me han dado una medalla. Y la mascota. ¿Veis? Me han dado esta mascota. Pero bueno, yo tengo a este tigre tan bonito. Ya... Cygnus, a Little Cygnus. Tenemos que hablar con esta señorita. Vamos aquí a Misk y hablar con el administrador Maple. Y veis, aquí tenemos dos secciones: cambiar, intercambiar Rebel Flame y honor de experiencia. Y estas cosas que yo no las he hecho, pero mira, aquí tienen otras cosas: cambiar una caja de sorpresa de Evo, una caja de estilo sorpresa por estampas, conseguir el accesorio de Sengoku 150. Son cosas raras, son cosas un poco raras. Arreglar los errores o recoger Arcane Symbols olvidadas, ¿sabes? O sea, what the fuck, ¿esto qué es? Selecciona el Arcane Símbolo para recuperar. Solamente podrá recuperar si no tiene ningún símbolo arcano que se encuentre en las condiciones de posesión. Pero, ¿veis? Son cosillas que echarle un ojo, porque quizá a mí no me hace falta, pero a vosotros alguna de estas cosas os sirva. Pero la cosa es que aquí, cambiarlo, bam, pim. Podemos elegir entre Honor X o Rebel Flame. Ahora le damos a Rebel Flame. Primero vamos a ver el honor. Ya he gastado 100, es que me he gastado casi todo en los actuales. Pero ve, compensaciones. Tú recibes puntos basados en los honor, en la medalla de honor que hayas usado desde el 2019. Que es curioso, no sé por qué hacen esto. Y te dicen, te damos un punto por cada 10.000, por cada medalla que hayas usado, ¿vale? Y un punto de por cada Miracle. Yo no he usado muchos de estos, ¿vale? Por eso me han dado tan pocos, pero Miracle Circulator son, bueno, ahora enseño lo que es. Y esto igual, por cada medalla. Y los Miracle Circulator son estos. A ver si, ¿dónde está esto? Esto lo que te hace es que te resetea el potencial. Es como un cubo, pero en el honor. Si tienes suerte te lo desbloquea. De todas formas, yo el honor
lo he conseguido a base de darle con el dedo. Lo que he hecho, sinceramente. O sea, tú puedes hacer dos cosas. Irte a la tienda de evento y comprarte el honor. Ahora lo explico, ahora explico. Ahora voy a enseñar la Flame. Cambiarlo por Rifle. Los Rifle, los suculentos, los jugosos. 537 puntos. Y puedo conseguir todo esto. Cada Flame cuesta 15 puntos. O un punto. Ahora puedo conseguir 537 Flames. Locura. Nunca he tenido tantas Flames. Ojo, karma, Las karmas son que se usan en equipo ya equipado. No equipo que una vez que te lo equipas ya es intercambiable. No, equipo que ya te hayas equipado. Tu equipo, básicamente. En tu equipo. Joder, pues eso está de puta madre. Mira, ¿cuál cogéis de aquí? ¿Esto qué? Powerful Rare Flames, es lo mismo, ¿no? Ah, no. Vale, aquí están las normales. Aquí tenéis en equipo que aún no os hayáis equipado. Por si lo queréis, ¿sabéis? Pero mira, de estas tres, ¿cuál usaría? Pues esto va por tier. La tabla de tier os pondré en la descripción del vídeo un link con la tabla de los tier. La tabla de los tier es pues el porcentaje de mejora que te da cada flame, dependiendo. Normalmente en una flame tienes que buscar un 6% de all stat y 45 para arriba de tu stat. Es decir, si tú eres un mago, 45 de inteligencia o más y 6%. Y ya, canela. Si ya te dan ATT o lo que sea, perfecto. Normalmente no te lo van a dar, ¿vale? Pero con que supere eso, buscar eso. Vuestro stat y al stat. Cuanto más de vuestro stat os dé, mejor. Yo siempre uso esta, pero si queréis también de esta, pues no está mal, ¿sabéis? Esta no la suelo usar. Esto es como un cubo, como un cubo negro. Te dejan elegir entre tu anterior potencial o el actual. Creo que así, el anterior o el actual. Entonces, si tienes un personaje que tiene un stat de puta madre y dices, joder, a ver si hay algo mejor y no quieres perderlo, pues usas esto. Y así te dan a elegir entre el anterior o el nuevo. Y este un poquito mejor, te da un poquito más probabilidad de que te dé algo mejor, pero bueno, no sé hasta qué punto merece la pena. También ponérmelo en los comentarios y todo vuestro conocimiento sobre las Flame me interesa, así que ponérmelo en los comentarios. Esto se hace transferable, que bueno, que podéis pasarlo en vuestro mundo, entre vuestro mundo, ¿vale? Voy a, por ejemplo, coger, no sé, voy a coger 20, Ahora tienes que escribir intercambiar, ¿no? Exchange, y ya pues te la da. Y aquí te pone el número de puntos que te queda. Y a ver si puedo, aquí se supone que, bueno, podría ponerla, ¿ves? Ahora la puedo pasar a otro mundo. Yo, por ejemplo, tengo esto, que estoy todo el rato, ¿veis? No me ha dado buen stat, porque tiene 6%, sí, pero ya está, no me da nada. Solo me da salto y ya está. Entonces, pues a tope. Vosotros, fijaos, me da 45, menos 45, menos 22, pues, menos 17, menos 14. Y vosotros siempre estoy calculando el número. Muchas veces cuando consigo un buen número, menos 3000. ¿Veis? Aquí ya me ha dado inteligencia, ¿no? ¿No me ha dado inteligencia? ¿Y de dónde he sacado ese? Qué raro. Bueno, si os fijáis no me da mi stat, pero me da un 6%. Tengo que buscar mi stat base. Si queréis comparar cuál es una buena flame, lo único que tenéis que hacer, pues decir, joder, pues sí, me puede tocar a lo mejor 6% de all stat o 5% como veis aquí y me da 20 de inteligencia, sí, pero no te mejora tanto como lo que tú buscas, no te lo está dando, ¿eh? No es tan bueno, aquí te da nada bueno. ¿Veis? Sí. Bueno. ¿Cuál es una buena flame? Pues nada, ahora os lo enseño. Pero ya sabéis, aquí qué más características tiene que tener esto. Pues vamos a ver, la tabla de compensación. Tú recibirás tal Reverse Flame basadas en la cantidad de Reverse Flame que hayas usado desde 2019. Y aquí te pone, pues eso, los puntos y las cositas. La verdad es que me parece súper generoso, súper bien lo que está haciendo Nexon últimamente, que está regalando montones de cosas. Mira, yo conseguí este Umbra. Los Umbra de los Canas son carísimos. Conseguí este Umbra gracias a la compensación de Nexon. Conseguí 1000 Holy Symbol. 1000 Holy Symbol. Holy fuck, man. Con compensación, chico. Conseguí un montón de cosas.
Lo único que he hecho falta es aquí, en la tabla esta, una sección de bonus meso, para saber el porcentaje de meso que tienes en ese momento. Eso sería canela, de verdad, sí. Lo pones aquí, al lado de Critical Rate. Perfecto. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ver cuál sería una buena flame, un stat de flame. Aquí, bueno, ya veis esto, 34 millones te cuesta, yo puedo comprarme, con la compensación puedo comprar 100. Y 100 por 3 billones en flame, ¿sabes? Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, Absolute Mage Crow. Bueno, vamos a buscar Absolute Mage Crow. A ver, esta que cuesta, a ver. Bueno, tiene 70% de inteligencia y solo un 4%. Obviamente la inteligencia suma, pero no es para... Vamos a ver. Tenemos que buscar. Y otra cosa, si no sabéis qué nombre poner, os vaya aquí, armadura. Y decimos, venga, vale, vamos a ver, armadura. Que nos dé meso. Yo esto siempre lo pongo para guardar el filtro, para ver cuánto, que te dé por lo menos 1 de meso. Pero bueno, aquí no estamos en esto. Estamos mirando otra cosa. Vamos a buscar que nos dé bonus potencial. El potencial, bueno. Aquí podemos buscarlo. Lo buscamos. Buscamos algo que nos dé buena inteligencia. Pero bueno, si no queremos hacer eso, podemos buscar Mage. A ver qué nos sale por aquí. Voy a ponerlo ordenado por precio para que las máscaras, si son las máscaras será por algo, ¿no? Vamos a ver. 96 de inteligencia. Bueno. Es cuestión de ver. Buscar los gorros. Buscar los stats que tienen esos gorros. Y... A ver. Los Umbra han bajado bastante de precio porque han sacado... En el nuevo parche los objetos que caen suelen ser Umbra. 5%, bueno. Es comparar. Lo mejor que podéis hacer es comparar en la tienda de subastas, mirar y decir, a ver, qué flames son. A ver si esta flame cuánto te da. 70 de inteligencia y 6% al stat. Perfecto. Y ya está. Básicamente es eso. Lo de los Inner Ability. Lo que podéis hacer para desbloquear 20% de meso o el potencial legendario de la Inner Ability. Pues en la tienda esta del evento, en todos los eventos siempre ponen cosas para mejorar tu personaje de manera gratuita o más fácil, ¿no? Bueno, vamos aquí, no sé, siempre me confundo entre estos dos, no sé cuál es. Creo que es la chica esta. ¿Veis? Aquí abajo está los miracles, los espejos estos. Esto te da, por ejemplo, doble clic para resetear resetearlo, la habilidad del personaje. Solamente puede usar por habilidades, en habilidades únicas, y solo resetear los números y el nivel y opciones son cambiadas o arregladas. No puede ser aplicado cuando tú solo tienes habilidades que no puedes resetear. Vamos, que te resetea todo. Que si tú tienes con candado alguna habilidad, con candado pues no te la deja. Con candado me refiero pues así, ¿sabes? Candaico. Por eso tienes que hacer esto y hacerla y darle aquí. A ver. Bueno. Por cierto, no os puede tocar varias veces la línea de meso, ¿eh? Una vez que os toca una línea no podéis repetirla. La gente lo que haría sería esto, ahorrar y comprarse esto. Directamente te lo sube a legendario y ya pues a raíz de ahí resetea. ¿Qué pasa? Que he hecho yo, como tengo tantas medallas de honor, me he puesto Fire Force, que es un anime que está muy bueno, 100% recomendado, y me he puesto a resetear todo el rato, pim pam, pim pam. Me he puesto el móvil delante de la pantalla. Pim pam, pim pam. Mientras veía la serie, reseteaba con la mano. Así todo el rato. Oye, y me ha funcionado. He conseguido un potencial legendario. Aquí lo veis. Y lo he puesto a resetear. ¿Que me ha dado un 19 y no un 20%? Lo sé. ¿Que me dan ganas de volver a resetearlo? Sí, pero como me han dicho que no es recomendable, que mejor lo deje como está, pues yo lo voy a dejar como está. Y todas estas medallas las voy a usar en mis otros personajes para darle una buena Inner Ability. Y bueno, gente, ya estaría. O sea, esto ha sido un vídeo más cortito. Lo siento mucho tenía vídeos suculentos listos, pero ya se me han borrado. Pero no pasa nada, porque crearé nuevo contenido próximamente. Y tengo pensado hacer un par de guías pendientes. Por ejemplo, la guía de... Por cierto, suscríbete. La guía de farmeo, la granja. Esto. ¿Dónde está? Esto, la granja. Es un poco raro, pero bueno, veo que mucha gente no entiende muy bien cómo funciona. Yo tampoco juego mucho a la granja esa, pero creo que te puede dar algún tipo de mejora, no lo sé.
voy a investigar sobre eso y cuando recopile información suficiente haré un vídeo para poder enseñároslo y aprender con vosotros, que eso está de puta madre. Aprender en equipo, gente, en equipo. Y otro vídeo que tenía pensado por ahí, que no me acuerdo ahora, sí, de cómo conseguir manejar 2 mascotas a la vez y de cómo aumentar vuestra lista de amistades. Que son vídeos que pueden parecer una tontería. Joder, pero alguien lo necesitará. Alguien se preguntará, ¿cómo manejo más de 2 mascotas a la vez? Pues ya está, yo te ayudo. Igual con otras cosas. Que también voy a hacer un top de mejores personajes, también. Que también voy a hacer un top de peores personajes, también. Un top de personajes más raros y que menos gente usa, como el Jet. Como el... Bueno, sí. Pues también. Tengo muchos vídeos que hacer, pero necesito tiempo. Porque también estoy trabajando en más cosas, tengo más proyectos y necesito un poco de tiempo. Pero bueno, vosotros sé que sois gente sensata y me vais a entender, me vais a apoyar y bueno, yo sé que os gusta el contenido que hago porque me lo hacéis saber. Y bueno, gente, ya sabéis, tengo una alianza que se llama Dragones, una guild, que eres 100% bienvenido. Una alianza para los suscriptores que me sigan a tope. Ya sabéis, en servidor Luna, Europe, Luna, el antiguo Cradia, pones Dragones y te sale, ¿vale? Así que nada, bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Déjate un likeazo, compártelo, suscríbete, tío. Y aquí estamos, gente. Nos vemos, gente. Cuídense.